En Contextos, la opinión de Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director de Nuevos Paradigmas. Como cada mañana de jueves, Gonzalo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Marcela, Manuel, buenos días a ustedes, a nuestros amigos del auditorio, aquí en La Laguna, quienes nos siguen a través de la aplicación de Noticieros Grem o de las redes sociales, y los que llegan tarde pero nunca faltan, buenas tardes, buenas noches. A diferencia de nuestro invitado anterior, yo empiezo con los saludos para que no me gane el reloj. Muy bien. Vaya, fuerte abrazo, cumpleañero a mi primo Manuel Alejandro, a mi tía Laura, al sobrino Mariano, que todos ellos cumplieron años estos días, y a Puebla para Lupita Galindo, que también cumplió años. Fuerte abrazo para usted, señora, y pues muy agradecido que su hija colabore tan fuerte con nosotros en los proyectos editoriales. Muy bien, pues nos sumamos como siempre, ya lo sabes. Muchas gracias, Manuel, Marcela. Bueno, ya comentaron un poco más de que se puso buena la sesión ayer, más que solo en la Cámara para rechazar la propuesta de reforma electoral de la presidenta, pues las 6 horas de encontronazo después en Palacio Nacional para ver qué más hay en agenda, y que nos reportan que pues no salieron bien librados, ¿no? O sea, no hay acuerdo, van a seguir platicando, no hay temas muy claros, se planteó un posible plan B para la reforma electoral, pero pues bueno, 6 horas de encerrona, por supuesto. Ya sabía la presidenta que la votación le venía en contra, que los aliados salieron a hacer declaraciones muy fuertes. Por ejemplo, el PT dijo que nos tratan como perros de rancho, nos amarran para las fiestas, dice el refrán, ¿no? Pues bueno, así de claro decían que no estaban a favor de la propuesta. Por supuesto, pues se entiende la lógica, era una propuesta que retiraba diputados plurinominales, que recortaba el dinero y que pasaba al conteo de los votos a un INE reducido en dinero, sin juntas locales profesionales y sin PREP, sino directo, acabando la elección, vamos al conteo. Pero bueno, ¿cómo estuvo el juego? 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. O sea, de entrada estuvieron casi los 500, ¿no? Y llegaron los amigos del auditorio y con razón, oye, pues si son 500 y la mitad son 250, pues con 259 tienen los votos, ¿cómo que no pasó? Ah, bueno, es que es una reforma constitucional y esa pide 2/3 partes de los presentes, más en ambas cámaras, ¿no? Cuando se votara después en senadores, y por lo menos 16 congresos estatales avalándola. Con 259 votos tienen mayoría simple, pero no califica para una reforma constitucional. Ahora, aquí lo interesante también es el bonito desglose, ¿no? Morena votó a favor en su mayoría, pero hubo 3 diputados, Gisela Arellano, Alejandra Chedraui y Santi Montemayor, que votaron en contra. Eso sí llamó la atención, no se sorprendan, los 3 son plurinominales, uno de la primera circunscripción, otro por el Estado de México, uno más por Quintana Roo. No estuvieron presentes Manuel Espino, que andaba malito, o sea, no faltó por no querer. No estuvo presente en la votación Jesús Jiménez, Iván Peña y Olga Sánchez. Si les suena el nombre, pues sí, ya saben quién. Y luego, en el Partido Verde, que fueron casi todos en contra, pero 12 dijeron que sí iban a favor de la iniciativa. Anabel Costas, Cabreras Lagunas, José Brana, Carlos Canturrosas, Manuel Cota, Denise Guzmán, Blanca Hernández, Isla Licerio, Mario López Hernández, Iván Marín, Alejandro Pérez Cuellar y Marcela Silva. Y no votó Raúl Bolaños Cacho. El PT igual se fue en contra, casi totalmente, pero votó a favor Jesús Corral Ordóñez, por cierto, plurinominal, y José Alejandro Aguilar. El PRI fueron todos en contra, pero no estuvo presente Marcela Guerra. El PAN, Movimiento Ciudadano, los dos fueron al 100, y la diputada del Movimiento del Sombrero, Guadalupe Mendoza Arias, votó en contra. ¿Qué llamó la atención? Pues si la presidenta ya sabía que la iba a perder, ¿por qué no le dedicó más tiempo a golpear a los que iban a ir en contra? Es decir, en las mañaneras ya dijo que ella cumplió porque era un compromiso de campaña, los compromisos se cumplen y nadie podrá decirle que le tembló la mano para hacer la propuesta. Del otro lado hay quien le dice que le faltó oficio o maña política para presionar más a los líderes opositores. Llamó la atención, por ejemplo, que ayer Ricardo Monreal reconoció el debate y la posición de los líderes de las bancadas, particularmente del PRI y del PAN,
diciendo, pues bueno, se portaron bien, no hicieron más escándalo, no la complicaron, no se están burlando de nosotros, pero les reconocemos el trabajo legislativo, porque no en todas se gana, y por supuesto mitad de los morenistas, incluso algunos en la misma foto, haciéndole caras y gestos a Monreal, esperando que golpeara, linchara y pidiera casi la expulsión del país por traidores a la patria de los opositores, y pues simplemente al decir, pues también es parte del proceso, lo vieron como un traidor, hay quien lo está acusando como que ¿qué le pasa? No se vale, ¿no? Hay quien dice que el costo de esta reforma va a ser que los Monreal queden fuera de la elección de Zacatecas, cualquier Monreal a cualquier puesto, y que también la candidata a gobernadora de San Luis Potosí, la esposa del actual gobernador, miembro del Partido Verde, quede fuera de la posible reparto de candidaturas, y que harán todo lo necesario para voltearles, por lo menos a estos dos, cobrarles fuerte el desdén de sus partidos a la reforma. Por supuesto, el tema no se acaba, podrán ir adelante y volverlo a plantear, ¿no? Como decíamos, con leyes secundarias, por supuesto, habrá temas como la reducción de plurinominales, que no se podrá hacer, el cambio de reglas, podrán intentarlas, se irán a tribunales, si la ponen mal, y eventualmente se podrá echar para atrás, pero en el camino, pues tendrás reglas que aplicar en la siguiente elección, y podrá decir la presidenta que cumplió. Temas como el financiamiento pueden adecuarse conforme a los acuerdos del INE, no necesitarías mucha más presión, pero digamos, cambiando lo que se usa el valor de referencia para los costos de las campañas, puedes acotarla, ¿no? Y pues sí, se puso intensa la sesión. Oye, Gonzalo, déjame preguntarte algo. Entonces, ¿no va a haber costo político para los rebeldes? Mira, mi lectura, Marcela, es que sí. Es decir, los 3 morenistas que votaron en contra podrán despedirse de cualquier cargo político dentro de Morena. ¿Cuál podría ser su posición? Pues que los reciba alguno de los otros partidos como si fueran héroes, ¿no? Por supuesto, para los partidos, los 12 del Partido Verde que votaron a favor, pues dudo que les den oportunidades de nuevo en el Partido Verde, pero Morena podrá recibir por lo menos a un par de ellos con los brazos abiertos y decirles, bueno, ustedes se disciplinaron, vengan para acá. Y ahí es donde la parte interesante de la democracia, Marcela, Manuel, es qué tanta disciplina partidista puedes tener, incluso en temas simbólicamente relevantes como este. Pero con una votación donde un grupo parlamentario con 4 diputados tuvo un voto a favor, un voto en contra, una que literalmente le ganó el nervio, no fue con dolo, pues, se fue al baño pensando que todavía no venía la votación y se le barrió, entonces... Ay, no hay error de primaria. Y una abstención. Ajá. Entonces, con 4, 1 a favor, no en contra, una abstención y una ausencia, le preguntaron al coordinador parlamentario que cuál era la posición de su grupo, y comentó algo así como que, bueno, es un voto en conciencia o en vejiga, ¿no? Para que no se pueda aguantar. Oye, Gonzalo, ¿y cuál es el plan B? Porque inmediatamente después de que sucedió todo esto se fueron a reunir con la presidenta y ya se habla mucho de que pudiera haber un plan B, que a lo mejor en el plan B estuvieran implicadas las leyes secundarias. ¿Cómo ves eso? Mira, Marcela, sí es posible. ¿Cuáles son los 3 puntos que más le preocuparon a la presidenta? Recordemos que ella presentó un decálogo que decía elecciones menos caras, y algunas de las defensas que hicieron los morenistas decía, por ejemplo, el diputado de Oaxaca, alegando que es que yo quiero que haya más dinero para el pueblo y menos para los políticos. Y le dice, oiga, señor, ¿usted cómo llegó a la curul entonces, no? Con dinero de los políticos. Pero bueno, entiendes que da una posición para convencer a la gente, ¿no? Entonces, abaratar los costos es posible si reduces el nivel de referencia para las campañas, ¿no? Esa es una. Pero los plurinominales es difícil moverlos si no haces un cambio de mayor nivel. Pero sí podrías pedirle por lo menos a algunos partidos, en particular en los que tienes ascendencia, pues que haya cambios estatutarios. Ya lo decíamos, la reelección estaba permitida en México, pero Morena la cambió con una cláusula de género. Es decir, si tenías un hombre en el distrito, la siguiente elección tenía que ser mujer, y así sin decir prohibir la reelección, no había manera de que las siguieras, por lo menos en diputados de distrito, ¿no? Si en las listas, donde de repente nombres que ya habías visto volvían a aparecer, tal vez en otro lugar o en otra circunscripción, ¿no? Tal vez el caso más notorio, recordémoslo, aquel senador de Chiapas,
que unos días antes de ser electo era todavía jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces pasó de gobernar la Ciudad de México a ser chiapaneco, aunque ni siquiera había nacido ahí y no tenía residencia, ¿no? Pero bueno, le dieron lugar en la lista con esa circunscripción y llega aduciendo que representaba a Chiapas, ¿no? Entonces dices, bueno, hay de todo. Eso sí se puede intentar, hacerle cambios a las leyes secundarias. Te decía, los tres principales, que es plurinominales, no funcionaría, reducir los costos y podría hacerse mediante cambiar la referencia de cuánto se utiliza para las campañas, y ya con eso acotas, y eso podría funcionar desde incluso acuerdos del INE o cambios en leyes secundarias. Y por supuesto, pues que al INE le propongas que mediante acuerdos pidan empezar los conteos o reducir la importancia del PREP, hacer una de las otras herramientas. Oye, sí, lo del PREP sí está serio. Déjame compartirte lo que escribe Luis Vallejo el día de hoy al respecto. Dice, al centrar el debate en el abaratamiento de la democracia mediante propuestas como la eliminación de legisladores plurinominales o el recorte a diversas estructuras institucionales, se construye un pedestal moral desde el cual se proyecta un mensaje simplificado pero eficaz para amplios sectores del electorado. Una elección simbólica entre mantener estructuras institucionales costosas o redirigir recursos hacia programas sociales. Esta narrativa además podría colocar a la oposición y a los aliados más cautelosos en una posición políticamente incómoda al verse obligados a defender presupuestos institucionales que en el debate público pueden presentarse como excesivos. Me parece una reflexión muy pertinente y creo que por ahí va la tirada. Es correcto, Marcela, encarecerles el costo a los que hayan votado en contra de la reforma, decir, ya ven, ellos son los que llegaron como pluris y no quieren que se quiten, ellos son los que ven con dinero que el pueblo no les quiere dar, pero lo toman, son nuestros aliados, pero nos fallaron. Y nosotros sí respondemos a las necesidades del pueblo porque le estamos quitando dinero a los malos de la película, que son los partidos, no importa que mi partido también vaya entre ellos, y para dárselo al pueblo, ¿no? Es correcto, y Como recordemos un chucho que roto estas batallas cualquiera. simbólicas han sido parte de la característica de Morena desde su fundación en 2015, es decir, recuerda que hubo un momento en donde llegaron a ofrecer que iban a regresar dinero de sus prerrogativas porque era muy excesivo el gasto que recibían y lo vamos a regresar, y después cuando el INE dice, oye, no hay mecanismo para que me lo devuelva, dijeron, pues lo aceptamos, pero a regañadientes, porque yo no lo quería. Es mucho dinero y no lo vamos a usar. Bueno, pues sí había manera de regresarlo. Lo que no ejerces, pues se puede devolver, pero después, no antes, y ese fue la ventaja simbólica que intentaron manejar, ¿no? Te regreso el dinero, no lo puedo recibir. Ay, yo sí quería gastar menos. Bueno, pues ahora, si no lo gastas, pues lo regresas, pero después de que pasó el proceso, ¿no? Entonces, insisto, batallas simbólicas, pues siempre han sido, y recordemos muchos de los lemas que se usaron en las campañas y como posición desde este avión no lo tiene ni Obama. Pues no, el de Obama era bastante más lujoso y equipado que el nuestro, ¿no? Pero bueno, parecía como un exceso y de ahí para el real. Y luego las salidas más absurdas, ¿no? Vamos a rifarlo en la lotería. Y yo me saco el avión y ¿qué le hago? No, si nada más el puro pago de impuestos además da 25 millones de pesos. Para el ganador, pues ¿quién los tiene, no? En fin, esas batallas simbólicas son las que seguirán. Alguien le dijo a la presidenta que debió presionar más, que podría haber forzado más la mano de los aliados, o bien que rompan ahora con ellos. Y decíamos, yo veo dos posibles escenarios. Uno, que esto de mejores perdedores que suban a la lista era una gran manera de decir, pues yo me peleé con ellos, pero al final los aliados tengan más posiciones. Y dos, y no lo pierdan de vista, que la presidenta puede alegar que no la dejan gobernar, que la están saboteando, que incluso los propios, y si las presiones internas de su grupo político o externas desde Estados Unidos se le complican, ella podría renunciar o irse de la presidencia diciendo, pues yo lo intenté y no me dejaron, ¿no? Este victimismo pues quedaría padecer como una gran figura estadista que hizo lo más que pudo y no la dejaron, en lugar de reconocer pues que tuvo carencias en su desempeño. Bueno, pues ahora lo que va a tocar es esperar a ver qué contiene el plan B, ¿no? Y
y evidentemente ya no va a ser exacto como se tenía planeado, pero finalmente pueden orientar ese plan B hacia, por ejemplo, endurecer la fiscalización y las reglas de las coaliciones mediante las reformas a la Ley General de Partidos Políticos, y entonces, bueno, pues va a haber un mayor control de prerrogativas, recursos y posiciones. Podrían orientarlo también a complementar modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, las cuales eventualmente podrían acotar plazos o facultades del Tribunal Electoral para revisar determinadas controversias. En fin, se podrían hacer muchas cosas, porque si algo tienen los políticos cuando se dedican a encontrar el rumbo que les convenga es ser muy hábiles, ¿no? Y muy precisos en los puntos finos. Es correcto, Marcela, y por ejemplo, ayer decíamos, perdieron una votación en diputados, pero salió casi unánime la reducción de pensiones doradas en senadores, ¿eh? O sea, no es que ya se acabó la batalla, ya nunca más se vuelven a hablar, pueden seguir trabajando en otros temas. Y hablando de derrotas que no lo son tanto, pues bueno, Sergio Meyer ya fue expulsado de la Casa de Famosos, y 3 semanas duró allá. Reiteraron que no tiene derechos políticos partidistas en Morena, no puede volver a ser candidato, pero puede volver a ser diputado porque nada más tenía licencia, no renunció. Así que, insisto, hay derrotas que te pueden llevar a otras victorias. Sí, pues sí. Muy bien, Gonzalo. Punto de contacto, por favor. Está en nuestra red en gonzalosuarez.com y tendremos un programa de YouTube mañana, ahí lo anunciaremos en X, en CJ Swap, mi red, para analizar más a detalle este tema de la reforma electoral y qué sigue en el plan. Órale, perfecto. Pues ahí lo estaremos viendo. Un abrazo, Gonzalo. Gracias, saludos a todo el auditorio. Gracias, el maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos, director general de Nuevos Paradigmas. Vamos a la pausa, 8:28, 14 grados. Escuchas Contextos. Regresamos con más.